Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos los que se conectan. Buenas noches a los que nos van a ver después eh, en este programa ya grabado. Continuamos en el estudio del Evangelio de Juan. Ya hemos avanzado un poquito. Vamos ahora en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. La clase pasada terminamos con este capítulo y es un capítulo hermoso donde el Señor se revela como el buen pastor, el verdadero y único pastor que nosotros tenemos en nuestras vidas, porque Él es quien guía y dirige nuestras vidas. Y ahora vamos a otro pasaje, el pasaje de la muerte de Lázaro, capítulo 11, Evangelio de Juan, capítulo 11, la muerte de Lázaro. Ese es el título que lleva aquí en esta Biblia, la Reina Valera del 60. Vamos a darle lectura a este primer pasaje y entonces entramos a ver qué es lo que dice cada uno de estos versículos. Dice en el capítulo 11, versículo 1, empezamos esta lectura. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a sus hermanas y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás llamado Dídimo a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vamos a dejar hasta ahí porque ahí comienza otro pasaje donde Jesús se declara la resurrección y la vida, pero vamos a dejar aquí primero para ir revisando lo que dice cada uno de estos versículos. Entonces dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Vamos a ver entonces, como leímos aquí, que el Señor iba a resucitar a Lázaro. Aquí nos vamos a encontrar con la séptima señal que hace el Señor. Séptima y última señal en este Evangelio de Juan. Como relata Juan, como lo dice en su propósito, por allá en el capítulo 20 o 21, que el propósito era mostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Él iba a narrar o a contar algunas señales que el Señor hizo, pero que todas las cosas que él hizo no cabrían en esta tierra si se escribieran en libros. No cabrían los libros en esta tierra de tantas cosas que el Señor hizo, pero que estas que él escribía era para que creyésemos que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces solo nos cuenta siete señales, y esta es la última de ellas, la resurrección de Lázaro. Esto sería una buena pregunta para un examen. ¿Cuáles fueron esas siete señales? Ustedes que son tan juiciosos y todo lo anotan, deben saber esas siete señales correctamente. Así que no me las vayan a preguntar a mí tampoco, sino que se las dejamos de tarea. Esta es la última de ellas. Entonces vamos a ver qué va a decir. Todavía no ha resucitado a Lázaro. Recién vamos a ver lo que está pasando, cuál es el entorno
de lo que está pasando. Eh, Está mencionando en este primer versículo que había un hombre enfermo llamado Lázaro, Lázaro de Betania. Dentro de las escrituras nos encontramos con dos Betanias, un Betania que está al otro lado de Jordán, cerca donde Juan bautizaba. Esto lo vimos en un pasaje de unos capítulos anteriores donde el Señor se va de Judea y se va hacia Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba, donde Juan estuvo bautizando. Entonces aquí hay dos Betanias, ese que está en Perea y otro que está cerca a Judea, cerca a Jerusalén, perdón. Está como a unos 3 kilómetros de Jerusalén y está cerca del jardín de Getsemaní, que el Señor iba mucho a este lugar a orar con el Padre. Y se entiende por lo que se narra que el Señor pasaba muchas noches en la casa de las hermanas Marta y María y su hermano Lázaro, que él le gustaba mucho estar allí porque esa casa estaba cerca a ese jardín o eh, esa aldea estaba cerca, o el jardín de Getsemaní estaba cerca de la aldea de Marta, María y Lázaro, Lázaro, sí. Entonces, este Lázaro estaba enfermo. Dice este primer versículo, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Vemos cómo Juan aquí dice que es la aldea de María y Marta, como si ellas fueran las más populares en ese lugar, las más conocidas en ese lugar de Betania, porque dice la aldea de María y de Marta, su hermana. Pero en este primer versículo no dice que eran hermanas de Lázaro, simplemente menciona a María y a Marta. Y por los sinópticos nos damos cuenta o podemos deducir que Marta era la mayor y María era la menor. Sin embargo, Juan primero menciona a María y después a Marta. Parece ser que María era la más interesada en todas las cosas espirituales y era la que más seguía al Señor por sus enseñanzas. Marta era más hospitalaria. Marta estaba más preocupada de ser muy hospitalaria y de hacer todas las tareas de la casa, de alimentar a la gente, mientras María estaba todo el tiempo a los pies del Señor escuchando sus enseñanzas. Entonces, tal vez por esa razón Juan la menciona primero y después a su hermana. Pero después en el versículo 2 dice, María cuyo hermano Lázaro. Entonces como que hace la corrección que ellas también son hermanas de Lázaro. María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Entonces está haciendo mención de ese acto que hace María de derramar un perfume en los pies del Señor y luego enjugar sus pies con sus cabellos. Y parece ser que eso lo hizo María en gratitud por lo que había hecho por su hermano, porque no hay ninguna otra cosa que nos muestre por qué María hubiese hecho este acto de regar este perfume, de derramar ese perfume en los pies del Señor. Parece ser que esa fue la causa, esa gratitud tan grande que ella tenía por la obra que el Señor hizo de resucitar a Lázaro. Entonces vamos hasta aquí en el versículo 2 que Juan simplemente está mencionando este acto de María y, y menciona que ellos son hermanos. Marta, María y Lázaro son hermanos. Entonces el hermano de ellas estaba enfermo y enviaron, dice en el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. También vemos aquí que las hermanas envían a alguien a que le diga al Señor que el que él ama, le hacen énfasis que es el que él ama. El Señor ama a Lázaro, no que Lázaro lo ama mucho a él, sino que él ama a Lázaro, como haciendo un énfasis en que
como tú lo amas tanto, ven pronto, haciéndole como ver que esa persona que tú amas tanto se enfermó. No le están diciendo, corre, ven rápido, ven a sanarlo porque está muy enfermo, ¿no? Ellas asumen que al decirle que es el que él ama tanto está enfermo, él va a hacer algo inmediatamente por él, porque lo ama. Entonces le mandan a decir de esta manera, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y en el versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y dice, y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. No solamente que amaba solamente a Lázaro, sino también a Marta y a María, sus hermanas, con un amor especial, un amor que del griego es el amor ágape, el amor filial, el amor de hermanos, de padres a hijos, ese tipo de amor, un amor más especial, como el amor del Padre hacia nosotros, el amor del Dios eterno hacia nosotros, que es un amor ágape. Entonces, de esta manera, dicen las Escrituras y traduce del griego ese tipo de amor del Señor por Marta, María y Lázaro. Y entonces Juan aquí lo recalca, que él los amaba a los tres, no solamente a Lázaro, sino a ellos tres. Dice en el versículo 6, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Vamos a recordar aquí una primera señal que yo sé que ustedes la recuerdan muy bien desde el capítulo 2, que fue la señal de en las bodas de Caná de Galilea, donde el Señor transformó el agua en vino. Había un problema allí. María, su madre, le dice, tienen este problema, tienen este problema. Son parecía que las personas que estaban en la boda eran personas muy allegadas a ellos también, personas que ellos amaban. Y entonces María, su madre, le dice, ellos tienen este problema, se acabó el vino. Y parece como que el Señor no fuera a hacer nada. Dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Como si él no fuera a hacer absolutamente nada por eso. Es que mi hora aún no ha llegado, no es el momento de empezar mi ministerio. Y María simplemente lo deja y dice, todo está en tus manos. Como hagan lo que él diga, todo está en tus manos. Ella simplemente confía en que él va a hacer algo y deja todo así. Y el Señor parece que no va a hacer nada. Este fue la primera señal en este Evangelio de Juan. Y esta última señal tiene las mismas características. Las hermanas mandan a decir, el que amas está enfermo. Y no dicen más nada. Simplemente está en tus manos. Tú sabrás lo que vas a hacer. Él está enfermo. No le dicen, ven pronto, haz algo, da una orden, nada. Simplemente él está enfermo. Ya dejan así. Y el Señor aquí también parece como si no va a hacer nada. Se queda allí y no va. No sale inmediatamente para allá. Dice que el versículo 6 que cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, como sin darle mucha importancia a esto. Pareciera pues por la narrativa aquí que el Señor no le estaba dando mucha importancia a eso. Lo mismo, las mismas características del primer milagro que él hizo. Entonces, vamos a hablar primero, antes de continuar aquí, de lo que el Señor dijo cuando yo que estaba enfermo. Dice, oyéndolo Jesús dijo, esto es el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Parece ser que los discípulos entendieron que Lázaro no iba a morir, sino que Dios se iba a glorificar con esta enfermedad y que este hombre simplemente iba a sanar, iba a quedar sano, que no iba a haber la muerte. Y con esto de que el Señor se quedó 2 días más allá, los discípulos seguían creyendo que Lázaro no iba a morir, que simplemente él iba a sanar, pero iba a sanar de alguna manera en que el Dios del cielo iba a ser glorificado. Entonces, en el versículo 7 dice, luego después de esto dijo a sus discípulos, vamos
a Judea otra vez. Vamos a Judea otra vez. Así que lo que el Señor estaba diciendo no era que no iba a morir, sino que eso que le iba a suceder iba a servir para glorificar grandemente al Dios eterno. Pero ellos, estos discípulos hasta aquí no habían entendido nada. Y cuando le dice, vamos a Judea otra vez, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Habíamos dicho en el principio que esta aldea quedaba a 3 kilómetros más o menos de Jerusalén y allí era donde los judíos lo querían apedrear y ahora van nuevamente ahí a ese Jerusalén, ahí cerca de Jerusalén, donde los judíos lo iban a ver y lo iban a querer prender y apedrear. Entonces los discípulos le dicen esto como, "Ten- hay que tener cuidado, no podemos volver allí porque allí te van a apedrear. Ellos también corrían riesgo porque ellos eran sus seguidores. Así que ellos también podrían correr el riesgo de muerte. Y se lo hacen saber porque había gran peligro aquí. Pero ellos no sabían que Lázaro iba a morir, porque de haber sabido tal vez hubiesen dicho, vamos, vamos rápido, antes de que Lázaro muera. Ellos creían que simplemente se iba a sanar. Así que por eso le dicen al Señor que cómo van a volver allí si a él procuraban apedrearlo. Y el Señor le responde en el versículo 9, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Como que no le responde absolutamente nada acerca de que va a ser apedreado, de que corre en riesgo de muerte. Simplemente responde otra cosa que no tiene nada que ver con lo que ellos le están diciendo. Dice, no tiene el día 12 horas. ¿Por qué dice él que el día tiene 12 horas? Porque en ese tiempo la manera o el sistema horario que manejaban era decirle día a las 12 horas de luz, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y noche a la oscuridad ya desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Entonces ellos hablaban del día y de la noche. Y el Señor les dice, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Seguramente les está hablando de la luz natural, pero también se está refiriendo a Él, que es la luz de este mundo, para que vean sus obras, para que vean las obras que el Señor va a hacer mientras está aquí en la tierra. Para Él, el día es mientras Él está aquí en la tierra haciendo las obras y la noche es cuando Él ya duerme, cuando Él muere. Y Él se refiere a estas dos cosas en este mismo pasaje, hablando de la luz del día donde la gente trabaja y la noche donde ya no hay nada que hacer, pero también se refiere a que nosotros, él y nosotros, él hacía las obras del Padre mientras estaba aquí, pero la noche llega cuando ya nada se puede hacer. La noche es la muerte de él donde ya nada más se puede hacer. Por eso él decía que él aprovechaba el día para hacer las obras del Padre. Esto mismo nos habla a nosotros. Nosotros tenemos que aprovechar nuestro día o la luz del día. Mientras estamos aquí en la tierra tenemos que hacer las obras que el Padre nos demanda que hagamos y es llamar a otros a la salvación, llevarle el Evangelio, la buena noticia de la salvación a todas las personas posibles, a todos los que nos encontremos, darle la buena noticia de la salvación mientras está el día para nosotros, porque va a llegar la noche donde nosotros ya nada vamos a poder hacer. Cuando ya nosotros nos apartamos de esta tierra, ya nada más podemos hacer. Esto mismo está refiriéndole aquí cuando dice esto. Voy a volver a leer este versículo 9. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. ¿Cómo no tropezamos? Bueno, cuando vemos la luz del mundo, cuando vemos la luz de Cristo, no tropezamos en el pecado. Mientras estamos despiertos, mientras veamos con la luz del día, no tropezamos en el pecado, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. El que anda en oscuridad, el que anda en tinieblas, tropieza porque no hay luz en él. Así que cuando dice que no hay luz en él, nos damos cuenta de que no está hablando de la luz del sol, sino que está hablando de una luz más profunda que es él,
la luz del mundo. Por eso en la parte del versículo 9 donde dice, porque ve la luz de este mundo, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Está hablando de una manera muy espiritual, porque en el siguiente versículo nos hace ver que no hay luz en las personas. Si no hay luz en las personas, quiere decir que no está hablando de la luz del sol. Dice en el versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Hasta aquí solo había escuchado una noticia y es que el amigo Lázaro estaba enfermo. Solo había escuchado eso, nadie más había llegado a decirle, Lázaro ya murió. Aquí nadie le había dicho nada, pero como nosotros sabemos, eh, por los atributos del Dios eterno, que Él es omnisciente y que todo lo sabe, muy seguramente aquí Él ya entendía o se había dado cuenta de que Lázaro ya había muerto, pero Él dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Aquí ya seguramente se había dado cuenta de que Lázaro se había muerto, pero dice de ese dormir, porque antiguamente se usaba ese dormir para hablar de los muertos. De hecho, la palabra cementerio viene, a nosotros nos llegó como cementerio, pero el significado de esa palabra es el lugar de los que duermen, el lugar de los que duermen. Y en la antigüedad, pues hablaban de esa manera, los que duermen, aquellos que habían muerto, como cuando el Señor se refería a los que murieron antes, a sus antepasados que duermen, quería decir a los que ya murieron. Entonces el Señor les dice, nuestro amigo Lázaro duerme, voy para despertarlo, para despertarle. En el versículo 12 dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Así que ellos entendían y seguían entendiendo que el Señor lo iba a sanar de una manera tan milagrosa que iba a darle gloria a Dios, pero que simplemente estaba dormido en un dormir de reposo, de descanso. Entonces ellos dijeron, Señor, si duerme sanará. Están afirmando que va a sanar, como haciéndole ver que no hay urgencia de ir, porque corren un peligro muy grande. Entonces no hay urgencia porque está durmiendo, está reposando, va a sanar. Y el Señor les contesta, dice en el versículo 13 como una manera de reforzar lo que el Señor está diciendo. Juan nos dice que, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Así que Juan confirma de que el Señor estaba hablando de la muerte de Lázaro, pero que los discípulos pensaban que estaba hablando de un reposo, de un sueño, de un descansar. Entonces el Señor les dijo claramente, les tuvo que decir claramente, Lázaro ha muerto, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él, para que creáis. ¿Qué quiere decir aquí el Señor con esto de que se alegraba mucho por ellos? Como si ellos todavía en ese punto no creyeran, como si ellos todavía estuviesen dudando mucho de si era o no era el Mesías, pero no se trataba de eso. El Señor les decía, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, porque si hubiese estado allí, muy seguramente el Señor lo había sanado, así como había sanado a multitudes en toda esa región de Israel. ¿Recuerdan cuando él les pasaba y llegaba a algunas ciudades donde le sacaban a los enfermos para que los sanara, a los endemoniados, sacaban multitudes de personas para que el Señor lo sanara? Así que si él hubiese estado allí, seguramente había sanado a Lázaro, no lo había dejado morir, sino que simplemente lo hubiese sanado. Por eso es que él se queda 2 días más donde estaba y no arranca inmediatamente a ir a ver a su gran amigo o el amigo que la amaba. Entonces, les dice que se alegra por ellos, no porque ellos no creyeran, no porque ellos no tuvieran fe, sino porque al ver este milagro que él iba a hacer, esa fe iba a crecer de una manera grande,
iba a aumentar la fe en ellos. Eh, Así nosotros necesitamos que nuestra fe vaya en aumento. Por eso hay algún pasaje donde habla, Señor, aumentanos nuestra fe. Oran al Señor pidiendo, Señor, aumentanos nuestra fe. Entonces, cuando el Señor hace esto, lo hace a propósito para que la fe de todas estas personas vaya en aumento, para que esta fe sea aumentada. Lo mismo va a suceder con sus hermanas. Ahora más adelante vamos a ver cómo a ellas también les va a aumentar la fe. Entonces, no que los discípulos no creyeran en él porque ellos lo estaban siguiendo hasta este punto, sino que esto iba a servir para que esa fe fuera creciendo. Nosotros también necesitamos clamar para que nuestra fe vaya en aumento. Entonces el Señor dice, vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Aquí está Tomás. Tomás muy pocas veces sale dentro de los evangelios, muy poquitas veces aparece. Y a Tomás se le ha conocido siempre como el apóstol, ah, cuando dice hasta no ver, no creer, como el que dudaba. ¿El qué? El incrédulo. No el incrédulo porque él creía, pero él necesitaba tener pruebas, hasta no ver, no creer. Pero aquí da una prueba de fe grandísima. Él le dice a los demás discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿Para que muramos con quién? ¿Será con Lázaro? No era con Lázaro. Aquí Tomás está asegurando que como van a Judea, están en riesgo de muerte y que si apedrean al Señor, ellos también van a morir con el Señor. Entonces, cuando dice para que muramos con Él, es para morir con el Señor, porque el Señor corre el riesgo de ser apedreado por los judíos y ellos también. Entonces da ese paso de fe grande, dice, no importa, vamos, acompañémoslo, así muramos con Él. Nosotros también morimos con Él. Así que aquí vemos a Tomás en un acto de fe grandísimo, un acto de fe muy importante, por encima de los demás, porque Él sí dice, no importa, acompañémoslo, aunque lo lleguen a apedrear, nosotros morimos con Él. Aquí voy a hacer un alto porque aquí termina esta primera parte de este pasaje y voy a comentar que Lázaro, el nombre Lázaro, parece ser una derivación de Eleazar, como una manera diferente de decir Eleazar para diferenciar un Eleazar de otro. Entonces parece ser que Lázaro el nombre real de Lázaro era Eleazar, como por decir antes de decir Eleazar, decir el Leázaro. Pero a nosotros nos llega como Lázaro, no sabemos cómo exactamente lo dirían en aquel tiempo. Pero dicen los comentaristas que es una derivación del nombre Eleazar. Bueno, aquí terminamos esta primera parte. Vamos a continuar desde el versículo 17 en adelante hasta el 27. Eh, eh, el título de este pasaje dice Jesús es la resurrección y la vida. Jesús, la resurrección y la vida. Vamos a leer desde el 17 en adelante. Vino pues Jesús y halló que que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios,
que has venido al mundo. Entonces vemos en este pasaje que es Marta la que se da cuenta que el Señor viene en camino y ella sale corriendo a su encuentro. Vamos a ver desde el versículo 17 lo que dice esto. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Así que desde que sale la noticia, desde que sale la noticia de las hermanas que envían a alguien a avisarle al Señor que Lázaro estaba enfermo, hasta que llega la noticia y el Señor decide ir, han pasado más de 4 días. Porque cuando sale esta persona, Lázaro todavía está enfermo y aquí dice que habían pasado ya, hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro, ya llevaba 4 días de muerto, más los días que pasaron desde que las hermanas envían a alguien a avisarle al Señor. Así que el Señor se demoró unos cuantos días desde que recibió la noticia hasta regresar, se demoró unos cuantos días para ir. Pero ¿por qué el Señor se toma ese tiempo para ir allá? El Señor sabía que Lázaro iba a morir. Y él había dicho aquí, en el versículo 4 dice, oyendo esto, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces no está diciendo que él no iba a morir por esta enfermedad. En ese versículo 4 no dice eso, que él no va a morir por causa de la enfermedad, sino que el Dios del cielo va a ser glorificado. Él lo que está diciendo es, esta enfermedad, el propósito no es solamente que Lázaro va a morir, sino que el real propósito en esto es que el Dios del cielo sea grandemente glorificado. ¿Cómo iba a ser el Señor, el Dios del cielo glorificado? Porque la gente iba a ver algo que nunca antes habían visto, que era que una persona muerta resucitara, regresara a la vida. Así que cuando en el versículo 4 habla de que esta enfermedad no es para muerte, no está diciendo que no va a morir, sino que el propósito es mucho más grande, un propósito enorme. Por esa razón el Señor se demora todo este tiempo para dar tiempo primero a que Lázaro muriera. Como él dice, Lázaro duerme, a que Lázaro durmiera. Dar tiempo a esa muerte, a que esa enfermedad lo llevara a la muerte. Y aparte, para los judíos, después de 3 días se consideraba que una persona estaba realmente muerta, después de 3 días. Antes de 3 días, si una persona resucitaba, ellos pensaban que el alma o el espíritu de esa persona todavía estaba allí y él podía regresar. Entonces tiene que dar todo ese tiempo para que la gente estuviera completamente segura de que Lázaro estaba muerto. Por eso se toma ese tiempo, por eso no sale inmediatamente de donde estaba y regresar a Judea a, a ver a su amigo. Él se toma todo ese tiempo para dar la certeza de que Lázaro había muerto. En esos 4 días ya se daba por sentado, por seguro que Lázaro había muerto. Entonces, por eso dice aquí, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Todos aseguraban ya en esta región de que Lázaro había muerto. Aquí nos muestra Juan que Betania estaba cerca de Jerusalén, como habíamos dicho ahora. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. 15 estadios se traduce más o menos 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Así que ya todos estos judíos eh, habían venido para consolar a sus hermanas porque Lázaro había muerto, Lázaro ya estaba sepultado, habían venido al sepulcro a sepultar a Lázaro y a dar consuelo a sus hermanas. En el versículo 20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ellas tenían la fe, porque ellas habían visto todas las obras, muchas de las obras que el Señor había hecho y tenía conocimiento de todo ese poder que el Señor tenía, porque eran tan allegados a Él que el Señor dormía en esa casa y ellos tuvieron la oportunidad de escuchar al Señor en tantas oportunidades.
y de ver tantas obras del Señor, que esta mujer sabía que si el Señor hubiese venido, Lázaro no hubiese muerto porque lo habría sanado. Hay un nivel de fe allí, pero ella también debió haber sabido que el Señor pudo haber dado una orden desde donde estaba, como sucedió con el hijo. ¿Recuerdan el pasaje? Una de las señales donde un principal del rey vino al Señor y le dijo que su hijo estaba enfermo, que iba a morir, y él, que si iba con él hasta la casa, y el Señor le dijo, ve, tu hijo vive, y él fue, él salió y fue, tuvo la fe de que con las palabras del Señor su hijo iba a sanar. No esperó a que el Señor fuera, sino que creyó en eso. Así que Marta también debió haber tenido una fe así de grande, conociendo el poder de nuestro Señor. Pero ella le dice, si hubieses estado, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Claro, ella creía que lo iba a sanar, pero pensaba que el Señor tenía que estar ahí para poderlo sanar. Así que ahí hay fe, pero falta que esa fe crezca. Y también le dice, mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Así que creía que él podía pedirle cualquier cosa al Dios del cielo y el Señor se lo concedería. ¿Qué tenía Marta en mente? ¿Qué estaba pensando Marta? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Entonces Marta le contesta, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella le contesta que ella sabe que todos los muertos van a resucitar en el día del Señor, en el día final, en el juicio final. Todos los muertos van a resucitar. Entonces ella le dice, sí, yo lo sé, todos, él va a resucitar también con todos los muertos en el día postrero. Por eso ella le contesta así, porque ella cree en la resurrección al final. Para ellos, en este tiempo, todos los que morían dormían como en un reposo, dormían hasta el día en que resucitarían o en que van a resucitar. Entonces ella le contesta de esa manera, todos sabemos que vamos a tener una resurrección y yo sé que Él va a resucitar en ese día. Entonces el Señor en el versículo 25 les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquí el Señor hace esa declaración, yo soy la resurrección y la vida. Recordemos que aquí en este evangelio, en el evangelio de Juan, el Señor, aparte de esas 7 señales que hizo, también hace 7 declaraciones de yo soy. Y aquí hay otra de ellas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros creemos en el Señor y creemos que vamos a vivir después de que nos vamos de esta tierra. Nosotros vamos a morir físicamente, pero sabemos que vamos a vivir eternamente. Y esto es lo que el Señor está declarando, que Él es la resurrección y la vida. La resurrección de nosotros está en Él. La vida de nosotros está en Él. Por eso Él declara, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso nosotros creemos y tenemos esa confianza de que si creemos en Él tendremos vida, vida eterna. Incluso esta vida está en las manos de Él, nuestra vida está en las manos de Él, pero también la resurrección. Nosotros creemos en esa resurrección, en que vamos a resucitar en un cuerpo glorificado como Él lo prometió. Él dijo, en mi casa muchas moradas hay. Esas moradas son los cuerpos resucitados que Él nos va a dar en el día postrero. Entonces nosotros confiamos en eso, en que vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a ser resucitados. Y esto es lo que Él está declarando aquí, que si creemos en Él, tendremos vida y resurrección. Por eso es la declaración, yo soy la resurrección en la vida. Y en el versículo 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea que los que estamos ahora aquí en esta tierra vivos y creemos en Él, no vamos a morir eternamente. Y Él se los estaba diciendo a ellos también en este tiempo. El que está vivo en este momento y cree en mí no morirá eternamente. Esa es la muerte segunda. Nosotros no vamos a tener esa muerte segunda.
El pastor Nilo el domingo antepasado nos hablaba de algo, una frase que alguien dijo que es muy real, que dice, el que nace dos veces muere una vez, pero el que nace una vez muere dos veces. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros nacemos de la manera normal, natural, como nacemos de nuestra madre. Ese es un primer nacimiento. Pero también tenemos que nacer nuevamente, el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. Ahí nacemos dos veces. Entonces morimos una vez aquí, morimos en la carne y ya no morimos espiritualmente. Por eso el que nace dos veces muere solo una vez. Pero el que nace una vez muere dos veces. El que nace solo de la carne, solo del nacimiento natural y no vuelve a nacer en ese nacimiento que el Señor habla en el capítulo 3 cuando habla con Nicodemo. Si no nacieres de nuevo, no verás el reino de los cielos. Entonces el que nace solo una vez tiene que morir dos veces, la muerte física y la muerte espiritual. Va a experimentar las dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual. Y aquí el Señor nos está diciendo esto, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Así que el que cree en Él es porque ha nacido de nuevo y no va a experimentar esa segunda muerte, que es la muerte espiritual, la que nosotros queremos vivir eternamente. El Señor le pregunta a Marta, ¿crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Así que Marta aquí está haciendo unas declaraciones de fe bastante importantes, muy importantes. Primero declara que el Señor tenía el poder para sanar a su hermano, que si él hubiese estado allí, su hermano no habría muerto. Y aparte de eso, declara que Él es el Cristo. Ella ya lo ve como el Cristo, así que ella ya tiene ese nuevo nacimiento, ya puede ver quién es Él, ya tiene abiertos sus ojos espirituales para reconocer que Él es el Cristo y que ha venido, que Él es el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Ella ya lo reconoce. Entonces Marta tiene fe, pero todavía no sabe lo que el Señor va a hacer y esa fe de ella va a ser aumentada en gran manera cuando ella vea lo que nuestro Señor va a hacer eh, con la resurrección de Lázaro. Hasta aquí no quiero avanzar el siguiente pasaje porque nos va a tomar mucho tiempo, donde Jesús llora ante la tumba de Lázaro. No quiero avanzar aquí porque se nos va el tiempo y nos quedamos a la mitad de este pasaje. Así que vamos a parar hasta ahí y vamos a dar tiempos por si hay preguntas o algo que adicionar. Adriana, Profesor, no, no es una pregunta, es como lo importante que es para nosotros poder estudiar este libro que se ve como tan sencillo, para poder estudiar la Biblia. Y me quedé sorprendida con ese énfasis que usted hizo de que, fíjese que el Señor tiene en cuenta los más mínimos detalles. Él dijo que qué bueno que esté yo aquí, pues para que ellos puedan ver que iba a ser un verdadero milagro. Esperó más de 4 días para que estuvieran completamente seguros de que él estaba muerto, de que Lázaro estaba muerto, de que sí lo iba a resucitar. Porque si hubiera estado allá, pues entonces tal vez no hubieran creído de que se murió, sino que estaba dormido y se despertó. O si hubiera llegado antes de los 4 días, pues no hubieran creído que lo resucitó, sino que era que no estaba muerto todavía. Entonces hay todos esos pequeños detalles que uno al leer la Biblia no cae en cuenta o no ve que el Señor se ocupa de hasta lo más mínimo para que nosotros podamos entender de que Él es el único soberano, de que Él está pendiente es que solamente esperó más de 4 días para que la gente estuviera completamente segura de que Lázaro estaba muerto. Eso me dejó sorprendida de que cómo el Señor, o sea, se está pendiente de todo, de hasta lo más mínimo. esos son esos detalles que solo el Dios Todopoderoso puede tener en cuenta, porque Él sabe que si nosotros como humanos le ponemos arandelas a todas las cosas, de esto nos habríamos podido pegar y decir, tal vez era que no había muerto, tal vez es que Lázaro simplemente tuvo un desmayo o un ataque de estos
No es epiléptico, esto tiene otro nombre. Un ataque donde la persona parece muerta, pero después vuelve y se levanta. Entonces nosotros como humanos nos podemos pegar de cada cosita de estas para desacreditar los milagros de nuestro Señor. De hecho, hay muchos comentaristas donde toman esto simplemente como una alegoría y no como si esto hubiese sido un verdadero milagro de nuestro Señor, porque creen que esto es algo imposible, pero que es imposible para el Dios eterno. Él ya nos lo ha demostrado de tantas maneras. Y así como Adriana dice, él se toma el tiempo de cada detallito de estos, eh, y estar pendiente de cada detalle de esto, y aún con todos esos detalles hay gente que dice que no, que eso no es un milagro, que este relato no es un verdadero milagro, sino una alegoría, algo como para mostrar simplemente una imagen de algo. Y aún así, con todos estos detalles, es increíble, pero esto pasa, este tipo de cosas pasan. Así que nuestro Señor está pendiente de lo más mínimo para que no queden dudas y para que no podamos desacreditar completamente sus milagros y sus credenciales como el Hijo del Dios, como la palabra encarnada. ¿Alguien más tiene algo que aportar, algo que decir? Livia, Luis. Sí, lo que pasa es que, justo que tratando de hablar, es justo tratando de escudriñar más en la parte esa de los 4 días, ¿no? Porque es cierto, uno a veces piensa como muerte natural y hasta uno puede pensar que hasta los 3 días una persona podía levantarse en muerte natural, porque podía estar en un shock o como dices tú, en un ataque a algo y a los 3 días vuelve a despertarse. Sí. Pero el Señor tuvo el Ataque detalle de cataléptico. 4 días, que tuvo que parar, esperar 4 días para que vieran todos que verdaderamente la resucitación era real, que Él era el que hacía resucitar al muerto. Porque también hay otro Amén. detalle en la parte de, creo que los huesos de Isaías fue, ¿no? Cuando un féretro, uno que llevaba un cadáver, y solo los huesos de Elías, No, Eliseo. Elise. Los huesos de Eliseo fueron los que tocaron el cadáver y también, o sea, el féretro, porque ni siquiera tocaron el cadáver y resucitó. Digo, wow, ¿cómo será el poder de Dios que solo con los huesos de Eliseo resucitó a esa persona? Pero ahí uno se da cuenta de que el poder de Dios es algo sorprendente, pero porque acá hay una clave importante que estaba anotando acá, cuando Jesús dice, yo soy la resucitación y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ahí donde viene el tema, donde muchos de nosotros a veces dudamos porque a veces no creemos en las cosas que verdaderamente a veces escuchamos o a veces directamente lo leemos. Directamente dudamos cuando leemos algo y será verdad. O quizás no fue así, o esto, y empezamos a dudar de las cosas que ya está escrita y que fueron hechas. Y es lo que pasa ahora a la gente que no, y a la gente que no conoce de Dios, imagínate, menos todavía van a creer. Claro, esto definitivamente como a veces hablamos mi esposita y yo, si uno no estudia las escrituras, uno lee un pasaje de estos y uno dice, va, estos son historias, esto no es fácil de creer. Para nadie esto es fácil de creer. ¿Cómo lo creemos? Porque hemos visto cantidades de cosas cómo encaja de perfectamente la escritura, cómo todo está tan sincronizado, un versículo con todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y cómo todo encaja tan perfectamente. Entonces, de ahí, de ver toda esa sincronía que hay, uno puede decir, todo lo que hay aquí es verdad, todo lo que se cuenta aquí es verdad. Entonces nosotros lo creemos y tenemos esa fe en que todo esto es verdad, porque hemos visto muchas cosas, pero alguien que venga por primera vez, le va a ser muy difícil creer todo esto. Y es que es difícil creer. Me acordé de algo interesante y es esa frase que dice, lo salvó la campana, lo salvó la campana. ¿Por qué existe esta frase en el mundo? Porque antiguamente la gente sufría mucho de los ataques de catalepsia. Mi hermano me recuerda el nombre de esa enfermedad, la catalepsia, y la gente quedaba como muerta. Entonces a la gente la enterraban, la sepultaban
con una cuerda amarrada a los pies o a las manos. Y afuera del sepulcro colocaban una campana amarrada a esa cuerda. Entonces, si la persona se movía dentro de la tumba, si la persona no estaba muerta, sino que estaba cataléptica, se movía dentro del ataúd, movía la cuerda y hacía sonar la campana. Inmediatamente venían y lo desenterraban. Entonces lo salvaba la campana. De ahí viene esa historia de lo salvó la campana o salvado por la campana. Y esto parece que sucedía mucho. También la costumbre de velar a los muertos, de dejarlos allí unos días velándolos, viene de eso, de que de pronto no está muerto y se puede levantar. Pero eso quedó como una costumbre, porque hoy en día con el avance científico ya la gente, los médicos pueden diagnosticar inmediatamente está vivo o está muerto. Ya ellos dicen directamente, este está muerto, ya no hay nada que hacer, ya no hay necesidad de dejarlo velando varios días porque ya el veredicto está. Así que esto nos queda como anécdotas, como cuentos, como historias para recordar. Y por eso el Señor hacía, en aquel tiempo no había todo lo que tenemos hoy. Simplemente había que esperar esos días para asegurarse de que estaba muerto. Bueno, terminamos ahí, cerramos por hoy, oremos para que terminemos y si hay preguntas, la próxima clase las pueden hacer. Padre, te damos gracias nuevamente, gracias por este tiempo, gracias por tus palabras, gracias por aquellas personas a quien tú has iluminado para entender correctamente tu mensaje. Gracias, Señor, por enseñarnos y ayúdanos, Señor, a guardar todas estas enseñanzas en nuestros corazones y a ponerlas en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ayudar a otros a venir a tu luz, a que otros puedan conocer de la manera en que nosotros hoy estamos conociendo tu palabra. Guíanos, guíalos y ayuda a este mundo, Señor, que necesita tanto la luz que es Jesucristo para que no andemos en oscuridad. Te damos las gracias, clamamos tu bendición por cada uno de nosotros, que nos sigas bendiciendo con tu sabiduría y te lo clamamos en el nombre grande y poderoso de tu Hijo amado, nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén.